¿Qué tal? Buen día, muchachos y muchachas. El día de hoy vamos a continuar con la capacitación para Olimpiadas de Química y vamos a manejar unos problemas para seguir con la preparación. Este, este problema trata sobre dos temas que se deben de dominar. El primero es las reacciones de combustión y el segundo son los problemas que conllevan una ecuación simultánea para un sistema de ecuación simultáneo para resolverse. Entonces, realmente el principio de resolución es matemática, y muchas veces se equivocan en esta pregunta porque porque se les olvida cómo se realiza el planteamiento del procedimiento. Cómo resolver un sistema de ecuación simultánea tiene varios métodos de resolución. Si ustedes quieren investigar algún otro del que les voy a presentar yo, es válido. Yo les presento este porque para mí es el más fácil para resolverlo. Este tipo de problemas puede ser uno de los más difíciles que se pueden encontrar en el examen. ¿Por qué? Pues porque para resolver este problema se tiene que leer bien el problema, se tiene que comprender bien el problema y se tiene que plantear la ecuación simultánea desde el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una fórmula para aplicarse en cualquier problema que te llegue a suceder de ecuación simultánea fuera de leerlo y poder plantearlo. Yo te voy a enseñar cómo lo planteo a partir del problema, pero si te llega a aparecer otro que no sea este, la solución para que tú puedas empezar a resolverlo es que lo comprendas, que lo leas bien, ¿sale? En primer lugar, hablando de reacciones de combustión, toda reacción de combustión de un hidrocarburo, cualquiera que sea, te da como productos dióxido de carbono y agua, a menos que te especifique lo contrario. Hay dos reacciones de combustión generales, una combustión total y una combustión parcial. La combustión total es cuando hay oxígeno en exceso y todo el hidrocarburo se consume al 100%. Y una combustión parcial es cuando hay escasez de oxígeno y en vez de producirse dióxido de carbono, CO2, se produce monóxido de carbono, CO. A menos que el problema te lo diga, lo tienes que contemplar. Si el problema no te lo dice, toda reacción de combustión trátala como si fuese al 100%. En la vida real, ¿qué sucede? Hay una mezcla de tres: agua, monóxido de carbono y dióxido de carbono. ¿Sí? Muy bien. Tenemos aquí lo siguiente. Un sistema de ecuaciones simultáneo va a llevar X y va a llevar Y, que son variables que desconocemos. Y siempre se van a igualar a algo que el problema nos dé, que esté escrito en los datos del problema. Veamos esto. Cuando utilizamos ecuaciones simultáneas, cuando lees el problema y a partir de los datos que tienes, es incapaz de utilizar los procedimientos sencillos de análisis dimensional para obtener el resultado, ¿sí? Porque faltan datos. Esos datos serían X y Y. Aquí tenemos que la combustión completa de una mezcla de 4,1 gramos que contiene solo propano y pentano, produjo 12,42 gramos de dióxido de carbono y 6,35 gramos de agua. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el porcentaje de propano en masa en esta muestra? En el problema en ningún momento nos dice cuánto hay de propano y cuánto hay de pentano. Solo nos dice cuánto había de la mezcla. Y ese es un problema, porque podría ser una proporción mitad y mitad, 70-30, 60-40, entonces no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esos moles de hidrocarburo que había al final dan dióxido de carbono y dan agua, una cantidad específica. Entonces, esa es la clave para poder escribir tú las ecuaciones simultáneas. Y la ecuación más básica de una ecuación simultánea, la más sencilla que puedes hacer, es la que surge de tú definir tus variables. ¿A qué me refiero con definir las variables? Claro que aquí, para ir resolviendo el problema, ir matando tiempo, pesos moleculares, hay que sacarlos y no se pueden equivocar en sumar pesos moleculares a estas alturas, ¿sale? Para que lo tengan bien controlado. 44 y 72 para propano y pentano.
Las reacciones, muchachos, básico escribirlas, porque son reacciones de combustión, ocupan balancearse. Así es como se escribe una reacción de combustión para un hidrocarburo. El hidrocarburo más oxígeno te da dióxido de carbono y agua. Hidrocarburo más oxígeno, dióxido de carbono y agua. Pero hay que balancear, ¿sale? Nunca hay que olvidar eso, balancear. 3 de carbono, 3 de dióxido, 8 hidrógenos, 4 por 2 4 8 ahí está, 4 aguas. Y ahora los oxígenos, 3 por 2 6 aquí, 4 de acá, son 10 oxígenos, 5 por 2 10 listo. 5 carbonos, 5 dióxidos, 2 hidrógenos, 6 aguas. 5 por 2 10 más 6 16 8 por 2 ahí están, oxígenos listos, balanceados, ¿eh? ¿Qué sigue? Este, yo tengo este cálculo, lo hago porque para resolver este problema se ocupan dos ecuaciones que igualen a algo. Mi primera ecuación que va a igualar a algo va a ser a la masa de la mezcla. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto hay de propano y cuánto hay de pentano. Entonces, propano va a ser X y pentano va a ser Y. ¿Sale? La masa de esos dos. La suma de esta masa más de esta masa es 4,1 gramos. Esa es sería mi primera ecuación simultánea. Ahí está. Masa de propano y masa de pentano, 4,1 gramos. Ahora ocupo otro planteamiento que me ayude a igualar a otra cosa que el problema me lo dé. Y lo único que me da es los gramos de producto de dióxido de carbono o de agua. Entonces, yo voy a escoger dióxido de carbono para este problema. Si tú escogieras agua, también podrías resolverlo. Pero yo voy a escoger el dióxido de carbono y es lo mismo que el agua, pero lo escojo porque es un producto en común. La reacción de ambos, también su suma daría esto. Pero yo no voy a trabajar con gramos. Yo voy a trabajar con moles. ¿Sí? Porque me facilita el problema. Y debido a que la masa del hidrocarburo no forzosamente va a ser la masa del dióxido de carbono, ya que parte del hidrógeno se va al agua y se combina con oxígeno también. Entonces, por eso yo voy a usar, el- por eso yo voy a usar el dióxido de carbono. Que insisto, también se puede usar agua, pero en este problema a mí se me hizo más fácil así. Entonces, yo no voy a trabajar con masas porque es un poquito más complejo. Es solo una multiplicación, pues, pero yo lo que voy a hacer es intentar expresar los moles de propano y los moles de pentano e igualarlos a los moles de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, por eso lo pongo aquí. 12 gramos de dióxido de carbono son iguales a 0,282273 moles de dióxido de carbono. ¿Cómo se hace esto? Dividiendo entre el peso molecular, ¿sale? Bien, entonces, aquí se van a ocupar poner mucha atención para que entiendan cómo se plantea el sistema de ecuación final con la segunda ecuación. Esta es la que es difícil de plantear, o la que se les va a hacer difícil. La primera pues está muy sencilla, pero si logran entender cómo es que yo hago esto, pueden resolver cualquier otro sistema de ecuación, ¿sí? Primero, todo el sistema de ecuación siempre tiene que tener X y Y, entonces voy a partir de ahí. X sería la masa de propano y Y la masa de pentano. Si yo divido la masa de pentano entre su peso molecular, yo tendría moles de pentano, digo, de propano, perdón. X entre 44 me daría los moles de propano. Esos moles de propano yo utilizo la relación estequiométrica que balanceé previamente para poder expresar los moles de dióxido, porque es un cálculo al final de cuentas. Entonces, si X entre 44 son moles de propano, si yo lo multiplicara por 3 obtendría los moles de dióxido de carbono y por eso lo multiplico por 3. Del mismo modo con el pentano. Y es la masa de pentano entre 72, yo tendría los moles del pentano con esta operación. Pero de acuerdo con la estequiometría, si yo lo multiplico por 5 esos moles se transformarían en moles de dióxido de carbono. Entonces, esta operación en conjunto simboliza los moles de dióxido de carbono que salen del propano. X entre 44 moles de propano por 3 moles por 3 representa ahora sí los moles de dióxido de carbono que salen del propano y la masa del pentano entre su peso molecular darían los moles del pentano
que por la relación estequiométrica, si yo lo multiplico por 5, este, representaría ahora sí los moles de dióxido de carbono que salen del pentano. La suma de estos dos moles de dióxido de carbono tendrían que ser iguales a los moles de dióxido de carbono total que me da el problema. Si yo lo hubiera querido expresar en masa, ¿qué hubiera cambiado? Que aquí yo hubiera tenido que multiplicar otra vez, pero ahora por el peso molecular del dióxido de carbono. Y para ahorrarme esa multiplicación de ambos lados, pues mejor solo utilizo moles. Por eso lo hice. ¿Sale? Bien, entonces seguimos. Si necesitan volver a repasar esto, repítanlo hasta que lo entiendan, ¿sí? Porque una vez que entiendes el principio, puedes resolver cualquier sistema de ecuación. Tengo ahí mi primera ecuación y mi segunda ecuación, ¿sale? ¿Qué sigue? Sigue el método de resolución de ecuación simultánea. El primer paso sería tener todas tus variables listas de reacciones químicas, peso molecular calculado. Segundo paso, plantear el sistema de ecuación. La primera es la más sencilla, la segunda es la más complicada, pero se igualan a datos que vengan del problema, ¿sale? Tercer paso, el método de resolución. Yo utilizo el método de resolución de igualación, así se llama. Y por eso yo parto con esta ecuación primera. En la igualación se refiere a que una de esas dos, de esas dos ecuaciones del sistema de ecuación, vas a igualar una variable para expresar la otra. ¿Qué quiere decir? Aquí x más y es igual a un número. Te tiene que quedar x es igual a un número más o menos la y, o si quieres despejar y también. Pero el punto es de que dejes una variable despejada, ¿sí? En este caso yo escojo y, porque es lo que yo voy a sustituir. Igualación, sustitución, ese es el método. Consiste en que una de estas la vas a igualar, vas a despejar una variable, sea x o sea y, y va a ser y igual a 4.1 menos x, como está aquí. O x es igual a 4.1 menos y, que sería un segundo camino. Pero ¿para qué lo haces? Porque la segunda ecuación la vas a volver a escribir sustituyendo y por el valor que está aquí. Porque pues si es igual, lo puedes meter en un paréntesis como tal para poder resolverlo. Y así te va a quedar una ecuación de una sola incógnita. Ese es el chiste, que te quede una sola incógnita porque así se pueden resolver. Entonces, es el método de igualación-sustitución. Yo igualo y a una expresión determinada de x, que es esto, y sale de aquí. Y es igual a 4.1 menos x. Y después, yo esa y, en vez de escribirla en la segunda ecuación, voy a meter lo que equivale entre paréntesis. ¿Sale? Ahí les va. Listo. La metí entre paréntesis. Ojo aquí. ¿Por qué aparecen más números, Felipe? Ah, muy bien. Aquí tú tienes varios números. Tienes 3 y 44 y es una división. Yo te recomiendo que lo vayas calculando para que te facilite la resolución y no se te complique el problema. Porque aquí multiplicar y dividir ya uno se puede hasta hacer bolas. Pero si haces la división, pues ya nomás te va a quedar un factor que multiplica, ¿sale? Porque se conserva el principio. Entonces, 3 entre 44 me da 0.68182 y ya nomás por x, ¿sale? Aquí está. 5 entre 72 también me da un valor, 0.06944 por y, pero y ya no lo escribo sola, sino ya lo escribo entre paréntesis con lo que equivale que salió de la primera ecuación. Para eso sirve. Y ya la expreso en forma de línea recta y ya solo hay puras multiplicaciones, ya no hay divisiones, entonces ya es más fácil resolverlo. Si no me creen, pues hagan la división ustedes en casa con su calculadora para que vean que sale eso y pues se tiene que multiplicar por la variable para terminar la operación. ¿Qué sigue? Sigue multiplicar este número por 4.1 y este número por menos x, entonces hay que hacerlo. Aquí está, este se pasa igual y 0.69 por 4.1 me da 0.2847 positivo. Y esta cantidad por x negativa obviamente va a dar una cantidad de x negativa. Es la misma por x en negativo y me da lineal, ¿sale? Todo lo demás se pasa igual. ¿Qué sigue aquí después? Sigue juntar x con x y números con números.
tengo una cantidad de x positiva y una cantidad de x negativa, las puedo restar. Y este número positivo lo voy a pasar restando hacia el otro lado de la igualdad, porque números con números, letras con letras, o incógnitas con incógnitas. Aquí está. Cuando yo a 0,68 le resto 0,69 me da una cantidad negativa de x. Y a 0,28 le quito 0,282 le quito 0,284 me da una cantidad negativa de número. ¿Sale? Y esto ya se puede resolver. Entonces, para despejar x voy a dividir entre esta cantidad negativa la igualdad. ¿Sale? Ahí está. X es igual a menos 2,449 por eso a la menos 3 entre menos 1,26 por eso a la menos 3, que ya no pasó la X porque lo estoy despejando, número con número, se divide, negativo con negativo se hace positivo y me da 1,9396 y de acuerdo a mi definición de lo que era X era la masa de propano, lo obtengo directo. 1,9396 gramos de propano. Por eso yo escogí conservar X y despejar Y, porque yo quería que me diera lo que yo buscaba. Si yo hubiera tenido la idea de sustituir el otro, pues aquí me hubiera dado gramos de pentano. Y para obtener gramos de propano, en mi primera ecuación tenía que haber sustituido mi variable, en este caso sería Y, por el gramo de pentano y hacer la resta para obtener gramos de propano. Entonces hay formas directas de hacer esto y que no hagas tanto rollo, tanta operación. En este caso yo decidí mantener la variable que a mí me importa para obtener gramos de propano porque es lo que pregunta el problema. ¿Sí? Por eso yo escogí. Puedes hacerlo, si no te acuerdas de esto, puedes hacerlo de la otra forma, despejando la otra variable, pero al final pues vas a tener que hacer más operaciones, sustituyendo en una primera ecuación el valor que te dio para sacar el valor por resta. Y es un valor que es lógico, porque es menor a 4,1. Entonces, desde ahí te das cuenta de que puedes confiar en tu resultado. Este no es la respuesta, este no es el inciso que tienes que poner en el examen, porque el examen pregunta el porcentaje de propano en masa en la muestra. Pues hay que sacarlo. Porcentaje de propano es lo que me salió de gramos de propano entre los gramos de mezcla totales por el 100%, que es 47,3. Y la respuesta correcta era 47,5, es el más cercano, así que tachas ese inciso. Y pues eso es todo de la ecuación simultánea. Si se les complica, les aconsejo repitan la grabación hasta que les quede claro y que entiendan matemáticamente cómo se hace, porque puede venir otro problema. El procedimiento de resolución es el mismo, ecuación simultánea es la misma, las reacciones y el balanceo es lo mismo, masas moleculares van a cambiar, pero siguen siendo lo mismo. Los gramos van a seguir teniendo el mismo principio, gramo de uno y gramo de otro es igual a gramo del total. Y el procedimiento para resolver una ecuación simultánea es lo mismo, igualación y después sustitución. ¿Sale? Pero necesito que entiendan, que lean el problema y que sepan por qué se plantean así. Si logran adquirir esto en cualquier otro problema, lo van a poder estudiar, leer, analizar y lo pueden plantear ustedes.